Nuestro primer invitado de la mañana es el superintendente de bancos, Amaury Castillo. Como siempre, Amaury, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días también, ingeniero Blandón. Siempre Buenos un días. gusto estar aquí con ustedes y poder compartir algo de información. Bueno, varias cosas que yo creo que son de interés general. Uno, ¿cómo ha ido moviéndose esta mora bancaria ahora que se está volviendo la economía a moverse? Y sobre todo, ¿cómo van a ser estos primeros meses del 2022? Excelente pregunta. Yo creo que es la pregunta. Claramente, la calidad de la cartera de crédito, y me refiero particularmente a esa cartera que nosotros denominamos como modificada, Sí. es decir, que tiene alguna suerte pues, de algún tipo de alivio financiero, va a ser, está siendo y va a ser uno de los principales desafíos del 2022. Creo que aun cuando el entorno es un entorno favorable, un entorno, digamos, que muestra ya señales de recuperación, no solamente inclusive en los aspectos que mencionaba hace un momento el ingeniero Blandón con respecto al control de la pandemia, el control del virus particularmente, que es un elemento que juega a favor en la medida que podamos hacer las tareas bien como las hemos venido haciendo como país. Eso es un elemento fundamental para que esa recuperación siga andando. Pero por el otro lado, pues por supuesto que lo que se ha visto en los últimos meses y en tiempos de pandemia ha sido un poco el deterioro de la calidad de la cartera de crédito, por razones perfectamente justificadas. Ahora, es un periodo en el cual la Superintendencia de Bancos ha emitido una cantidad de regulaciones o de medidas prudenciales temporales con el propósito de generar, digamos, esas flexibilidades y poder que los bancos puedan otorgar pues, soluciones muy ajustadas a la medida de sus clientes. Ahora, el gran tema, como tú lo planteas, Fernando, es básicamente que en esto, pues algunos ya han ido recuperando sus ingresos, sus empleos, algunos otros pues sencillamente lo han hecho, pero con ingresos mermados, y algunos otros, y así lo demuestran las estadísticas, o al menos la tasa de desempleo, todavía sigue siendo muy alta para el estándar que teníamos, Porque, digamos, prepandemia. porque eso quería Y saber si se ha hecho el cálculo de la correlación que hay desempleo-mora bancaria. Es decir, ¿cuánto aumenta la mora con cada punto que aumenta el desempleo? ¿Hay esa sí, estadística? Y si hay una relación directa, obviamente debe haber una elasticidad importante entre ambos. sí hay una relación directa, Fernando. Lo que te podría yo decir en este minuto realmente es que efectivamente la mora ha crecido. Sí. Ahora mismo anda por el orden de 5.6 más o menos. Entendiendo que el total de la cartera modificada representa el 23% del total de la cartera. El 77% del total de la cartera no ha sufrido, digamos, ningún tipo de modificación. Entonces, esa mora, pues de alguna manera se logra, digamos, atomizar dentro de las estadísticas a grosso modo. Pero el gran desafío que tenemos por delante es ese, o sea, poder gestionar una mora que efectivamente se está disparando y que en la medida que la gente pueda recuperar, las personas y las empresas recuperar pues sus ingresos, en esa misma medida creo que podemos gestionar, los bancos podrán gestionar esa cartera de crédito de manera tal que se pueda ir regularizando. Claramente habrán algunos que no van a poder hacerlo, Fernando, y eso es natural y sería ingenuo pensar lo contrario. Pero también hay que reconocer que esa cartera en gran medida es cartera que tiene algún tipo de garantía real, ¿no? Y eso también mitiga un poco el riesgo. Bueno, don José Blandón Castillo con nosotros, Amaury. Sí, ingeniero. Buenos días, Mori. Un placer Bueno, tenerte con nosotros. Lo primero que debo gracias. desearte es feliz Navidad. Hombre, Feliz Navidad, ingeniero, y feliz año para Tengo, ustedes también. tengo algunas preocupaciones que quisiera compartir contigo para que le aclares a nuestra audiencia. Tengo las Sí, proyecciones de cómo vamos a terminar el 21, pero ya ese año terminó. Tenemos cifras bastante precisas de lo que está ocurriendo. Sabemos que vamos a tener un crecimiento importante, pero ese crecimiento está centrado
en áreas en donde sí es importante, sí, claro, pero no donde se necesita generar más empleo. Pero yo me preocupo, Amaury, ya este es mi punto, mis dos preguntas, es por el 22, el próximo año. Y hay varias variables que quisiera que compartieras con nuestra gente. Primero, ya el 21 deja una tremenda presión negativa en el sistema bancario. La situación que tenemos en el sistema bancario no es una situación que podemos eludir en términos de que cerramos los ojos y ya se va a poner bien. No, tenemos un problema serio con respecto al sistema bancario. Ese es un punto que deja el 21. Pero el 22 arranca en enero con la probabilidad de que en el mundo internacional nos califiquen mal y tengamos calificaciones que afecten nuestro sistema bancario. Hablo de Gafi, hablo de todas las sanciones que pudieran poner, hablo de la nueva ley alemana que va a entrar en vigencia en enero, que va a tener presión sobre nosotros. Dos, hablo ahora del gobierno panameño, porque parte del presupuesto vamos a tener que ir al mercado. El gobierno va a tener que ir al mercado, pero si tú miras lo que está pasando en proyección, las tasas de interés bancario mundial van a subir. Y eso va a tener un efecto en el costo del dinero, tanto nacional como internacional, y existe una probabilidad de que perdamos grado de inversión. Y eso también va a tener un efecto importante. Dentro de ese marco, ¿cuál es la proyección que tienen ustedes frente a estas probables variables? No digo que va a pasar, estas probables variables que tienen un alto nivel de ocurrir. ¿Y cuáles son las previsiones que ustedes hacen? Excelente pregunta, ingeniero. La preocupación es compartida. Definitivamente nosotros somos de la tesis que los problemas no se resuelven solos. Por lo tanto, hay que atenderlos. Lo importante es reconocer que hay un problema, Claro. pero con información y sobre todo con un espíritu, una voluntad de resolver los problemas, creo que podemos hacerlo. Creo que desde el punto de vista, lo que hemos venido haciendo desde la Superintendencia de Bancos, desde inicio de pandemia, es cuidar los niveles de solvencia del sistema, los niveles de liquidez del sistema, y eso a lo largo de estos 20 meses, prácticamente ya casi 21, se han cumplido. Es decir, el sistema ha demostrado tener resiliencia, y eso es un factor muy importante. De aquí en adelante hay muchos factores que obviamente deben ser encaminados de manera colectiva. Es un esfuerzo de todos, desde el punto de vista de la pandemia, como le dije, y ahora desde el punto de vista de esas variables que usted muy bien apunta, ingeniero Blanco. El tema lista Gafi no es un tema menor, es un tema del cual el gobierno, inclusive liderado por el presidente Cortizo, al más alto nivel está atendiendo este tema. Es un tema que está en la cancha del Ministerio de Economía y Finanzas, donde el sector financiero ha hecho sus deberes, no ahora, lo ha venido haciendo por muchos años, pero todavía tenemos otros sectores que necesitan, digamos, hacer su parte para lograr ese cumplimiento cabal, digamos, de los compromisos que quedamos con Gafi. Y el tiempo, obviamente, o mejor dicho, el reloj está en cuenta regresiva. Yo abrigo la esperanza, y así lo estamos viendo, que efectivamente estamos cumpliendo con algunos aspectos que estuvieron rezagados por un tiempo, y creo que para el mes de enero, febrero, vamos a poder evidenciar avances importantes, lo cual quitaría un poquito, digamos, de esa presión que nos muevan a una lista negra, que sería fatal, sobre todo por quienes nos estarían acompañando. No hay razón que Panamá esté en una lista negra de gastos. Y el otro gran tema, ingeniero, y usted lo ha mencionado también con muy buen tino, y nosotros hemos hecho referencia, no es lo mismo participar o intentar, digamos, una reactivación de la economía gozando de una calificación de riesgo con grado de inversión que sin ese atributo. Por lo tanto, pero eso es un aspecto en donde el sistema financiero, por supuesto, juega un rol importante, pero también el manejo de las finanzas públicas. Y ahí en ese sentido sentimos que tenemos, digamos, las personas correctas a efectos de poder gestionar estos temas que han sido altamente complejos, no solamente para Panamá, sino igualmente para el mundo entero. El tema del costo de financiamiento es un tema
el tema de costo de financiamiento y el tema igualmente de una posible alza también en la tasa de inflación son elementos que estamos observando con mucha atención y todo esto es como quien dice, no puedes descuidar un solo detalle. En eso estamos. Las perspectivas para el 2022, tengo que reconocerlas, son desde nuestra apreciación, tenemos un optimismo moderado. Sin embargo, el tema del incremento, digamos, de provisiones a nivel de los bancos, para que eso va a afectar obviamente la rentabilidad de los bancos, es un elemento en el cual estamos trabajando en este momento. No podemos, y tenemos que crear ese balance, cómo generar las provisiones para efectos de posibles pérdidas por efecto de cartera de crédito modificada y también cómo permitimos a la banca participar de manera activa en la recuperación de la economía con el otorgamiento de crédito. Es buscar ese balance exquisito que no es fácil, pero tampoco es imposible. Porque hay algo importante y que demuestra la fortaleza del sistema bancario, y es que ningún banco ha utilizado este fondo de 1.200 millones de dólares que se les había puesto. Es decir, nadie ha tocado un dólar de ahí. Así es. Sobre todo la parte, digamos, para ese fondo de liquidez de contingencia, ¿no? En caso de una necesidad temporal, no estructural, sino temporal de un banco, nadie ha tenido que utilizarlo. Obviamente el sistema está altamente líquido. Eso es una muy buena noticia, pero y al principio pensábamos que ese podía ser el riesgo de liquidez, quizás uno de los principales riesgo. Hoy día, con mucha autoridad, le digo que el principal riesgo es el de crédito, claro, obviamente, y sobre todo por esos alivios que se han tenido que dar y esas afectaciones que han tenido los deudores. Pero de todas maneras creo que los indicadores que están siendo revelados particularmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censo y por el Ministerio de Economía y Finanzas realmente demuestran, y la actividad comercial que se está viendo, quizás propia de la época, pero bueno, hace un año también tuvimos la misma época, claro, y fueron otras circunstancias. Sin embargo, creo que la confianza de la gente, del público, de la población, en el sentido de salir con precaución, con su mascarilla, con su distanciamiento, pues de alguna manera le está dando ese factor diferenciador para poder, digamos, terminar un 2021 con más optimismo e iniciar un 2022 con todos los retos y desafíos que tiene por delante. Porque estaba viendo el mercado inmobiliario. Es decir, realmente las casas frías, es decir, ya construidas, sin vender, no llegan a 7.000. Pero se había dicho que podían tener en 25.000. Eso no llegan a 7.000. Y la mayor parte de ellas, más del 60%, están en casas mayores de 300.000 balboas. Es decir, que ese mercado menor, el mercado de interés preferencial, el mercado de la subvención del interés, se ha seguido moviendo todo este año 2021. Absolutamente, es así, Fernando. Ese sector de viviendas de interés social y viviendas de interés preferencial ha continuado con un renovado dinamismo. Y eso es un elemento importantísimo a valorar. Y ese es un mercado que, como bien sabes, es un mercado que está atado al financiamiento bancario también. Claro. Entonces, es un tema que, pues, de alguna manera da elementos de esperanza, de optimismo, al igual que, por ejemplo, el tráfico aéreo en el aeropuerto de Tocumen. Regresé de viaje el día sábado y la verdad es que dio tanto gusto ver ese movimiento de gente de un lado para otro, al grado que entiendo que las proyecciones que tiene, que había hecho en su momento Copa, sugieren de que esa recuperación va a ser antes de lo que ellos habían previsto. Todos estos son elementos importantísimos a nivel país, y la operación del canal no es un tema menor, es un tema que también de una manera denota que las cosas, que esa rueda de la economía local e internacional se está moviendo. Porque hay algo, es decir, el 5.6 de mora es un promedio. Es decir, ¿qué sector es el que tiene el promedio, está por encima del promedio de los préstamos comerciales? Veo también que el mercado de préstamos de carros se está moviendo de forma bastante importante en este año 2021. Los préstamos hipotecarios, ¿cuál es el que
podría o está dando señales por encima de este 5.6%? No, obviamente que los sectores donde más deteriorado está esa cartera es fundamentalmente en consumo. En consumo. ¿No? Sí, entiéndase préstamos personales, Tarjetas de crédito. entiéndase tarjetas de crédito, que tradicionalmente también son facilidades de crédito que están descubiertas, no están garantizadas. Ahí, digamos, hay un deterioro importante, muy marcado. Sin embargo, como dije al inicio, digamos, las garantías inmobiliarias siguen siendo, digamos, un porcentaje muy alto del total de crédito bancario. Es un elemento importante a valorar. Ha habido afectación, por supuesto que ha habido afectación, pero hay una garantía, ¿no? Y en el tema de autos, déjame decirte lo siguiente. Por un lado, ha habido, digamos, algunos temas de logística y de transporte de autos nuevos. Creo que se ha ido superando, pero para autos también, que obviamente ya empiezan algunas entidades bancarias a ejecutar la garantía, no hay de otra. Claro. Porque es una garantía que se va deteriorando y depreciando Pero, por ejemplo, rápido. ¿cómo se hace con las tarjetas de crédito? Porque al final la única garantía que tú tienes es tu nombre. Mira, es el nombre de uno, es obviamente el comportamiento y el historial de crédito de cada uno. Por lo tanto, lo fundamental en todo esto, y siempre lo dijimos, era acercarse al banco y plantear la situación, documentarla y buscar algún tipo de solución. El no cumplir con las obligaciones, Fernando, obviamente es un poco también cerrarse la posibilidad de acceder a nuevos créditos. Entonces, Claro. de ahí la importancia de atender de manera responsable sus obligaciones, en la medida y en su capacidad, pero no desatenderlas ni mirar para otro lado, porque, como dije hace un rato, los problemas no se resuelven solos. Porque hay algo es decir, uno está pensando mucho fuera de la caja. Por ejemplo, hay bancos que te dicen, tengo una casa, pues el dueño todavía tiene 10 años por delante de hipoteca, pues traspaso la hipoteca y mis libros quedan sin ningún problema de ejecutar ese bien. Además del costo de tener que mantener una propiedad que yo reposea. Es decir, ¿cuáles mecanismos se están pensando fuera de la caja que puedan servir exactamente para aprovechar pues, aquellos que sí tienen ingresos importantes, pues, ofertas en este momento de incertidumbre? Mira, se manejan y se exploran alternativas de todo tipo. Obviamente, aquellos que tengan, digamos, ya un bien, que tienen un bien dado en garantía, bueno, tendrán un tratamiento diferenciado. No es lo mismo una casa que una galera a efecto de crédito corporativo. O sea, hay aspectos que los bancos han sabido manejar con muy buen tino este tipo de situaciones. Sin embargo, desde el punto de vista, por ejemplo, para poder estimular más el crédito bancario, se está explorando básicamente la posibilidad de generar algún tipo de programa de garantías gubernamentales que permitan compartir el riesgo de crédito. Esto sería, digamos, un mecanismo que no estaríamos inventando nada, con apoyo de organismos multilaterales a efectos de que el Estado pueda participar asumiendo parte del riesgo en porcentajes por determinar, Sí. pero en sectores estratégicos. En sectores estratégicos que busquen de alguna manera la generación de empleos, la continuidad, digamos, de pequeños empresarios o emprendedores en el sentido de poder generar esa dinámica en la economía. Eso es un elemento que se está explorando y yo creo que bien vale la pena que ustedes lo conozcan, porque parte también de lo que estamos escuchando es que sí, hay un sistema bancario muy líquido, pero tampoco la velocidad en el desembolso de nuevos préstamos va al ritmo que realmente probablemente la economía demanda. Pero eso es un tema muy, digamos, sencillo de entender. Hay un tema de apetito del riesgo de crédito, porque lo que se busca es prestar bien, ¿no? Ese dinero hay que recuperarlo. Y eso es a veces en donde los bancos también pues, podemos sentir algún tipo de aprensión, lo cual obviamente conlleva también quizás a dar una mirada nuevamente a esas políticas de crédito
en un ambiente o en una coyuntura como la que estamos nosotros viviendo, Fernando. ¿Van a seguir el cierre de sucursales ante el auge de la banca electrónica el otro año? Mira, eso es una posibilidad muy grande, pero también hay que entender que al final aquí la tecnología y la transformación digital es un elemento importante. Parte de la dinámica en los últimos meses de esta superintendencia, particularmente para el análisis de riesgo de nuevos canales electrónicos que la banca ha puesto a disposición de sus clientes, hacen, digamos, una operación mucho más eficiente. Por lo tanto, quizás ya no es necesario, digamos, una red de sucursales tan amplia. Entonces, eso es parte, digamos, de la dinámica propia. A lo mejor también hay cierres de una sucursal en un área donde ya no tiene ningún propósito, pero lo abren en otro lado. En ese sentido, creo que tanto el Banco Nacional como la Caja de Ahorros, que tienen una labor también importante en el sentido de poder acceder a áreas donde necesariamente una operación bancaria pues no resulta rentable. La tecnología jugará un papel fundamental y en ese sentido, Fernando, permíteme decirte, es parte de lo que nosotros estamos también promoviendo. Estamos buscando, digamos, y estamos trabajando en un marco legal para modernizar el sistema financiero panameño. Requerimos de un sistema de pago electrónico que permita la interoperabilidad que hoy día no existe. Cada banco es un ecosistema, por un lado, y por el otro lado también deberíamos propiciar los pagos inmediatos. Hay pagos inmediatos que se dan dentro de un mismo banco, pero cuando tú haces una transferencia de un banco 1, de un banco A a un banco B, hay un delay, hay un tiempo de conversión, de liquidación. En muchas plazas, en las principales plazas del mundo, y además yo creo que en los países vecinos, los pagos inmediatos es como quien dice, o sea, parte del negocio. Nosotros tenemos ahí un nivel de rezago, pero estamos decididos a cambiar eso, a modernizar el sistema, porque nos puede hacer recuperar competitividad que ciertamente hemos perdido. Hay algo interesante ahora de los financiamientos a grandes proyectos a través de esta tokenización. Estas personas estos inversores que pagan y le dan un token con cierto valor y tú ese token lo puedes vender en un mercado secundario. Esto se está llevando a cabo ya en Panamá y ¿quién lo regularía? Bueno, no nosotros, tengo que decírtelo, pero habría que ver, o sea, quizás esto habría que consultarlo con la Superintendencia del Mercado de Valores, pero ciertamente desde el punto de vista de la responsabilidad o el área de competencia nuestra, no es un tema que está aún en nuestro radar. Bueno, a Mauri Castillo, feliz Navidad a ti y a los tuyos. Gracias por esta entrevista y sobre todo cómo está este mercado de nuestro sistema bancario panameño. Gracias a ti, Fernando, ingeniero, igualmente. Feliz Navidad para ustedes y para todo su equipo. Así es. Hasta luego. Gracias.